Hola, mi nombre es Erika y bueno, uno de los videos que me habían pedido, o al menos era uno de las recomendaciones que había leído en los comentarios, fue acerca de mi preparación y pues básicamente de eso se va a tratar este video. Les voy a contar los aspectos más importantes que pasé a lo largo de este proceso y las cosas que fui cambiando, ¿no? Y que al final me dieron resultados buenos y que se pudieron ver reflejados en lo que ya era mi ingreso. Bueno, comencemos. Todo esto, mi etapa de preparación comenzó en el año 2016 porque yo terminé el colegio en el año 2015 y pues es recién en el 2016 donde inició todo este proceso. Y recuerdo que al inicio no tenía mucha noción acerca de lo que eran, por ejemplo, las academias o que era un centro preuniversitario. También porque era la mayor de las hermanas. Bueno, solo tengo una hermana, pero yo soy la mayor. Y bueno, mis papás no tenían mucha experiencia en todo esto, ¿no? Es más, por momentos también mi mamá lo que hacía era preguntar a las señoras que tenían sus hijos que ya estaban en las universidades, preguntarles sobre qué academia le recomendarían, ¿no? O cuál sería la mejor alternativa para yo poder prepararme en ese lugar. Y bueno, la primera academia que pisé fue la Academia Pamer, me recuerdo. Y ahí lo que hice fue un veranito, enero y febrero estuve ahí. Algo que resaltaría de esta academia es de que recuerdo que nos asignaron un tutor. Mi tutor, bueno, en mi caso fue una tutora y fue y se llamaba Paola, solo me recuerdo su nombre, y ella nos daba ciertos consejos, también nos motivaba todos los días, realizaba hasta algunas dinámicas también. También nos explicaba un poco más acerca de lo que era la universidad. Y en realidad esto sirve bastante porque, como te digo, ¿no? Al inicio tú sales del colegio y no tienes mucha noción de lo que va a ser la vida universitaria, o al menos de lo que te espera, ¿no? De lo que es el proceso de preparación. Y bueno, al menos para mí sí me sirvió bastante. Y bueno, terminando ya lo que era PAMER, se venía lo que era el examen de admisión, que es en febrero. Sí, en febrero, si no me equivoco, porque siempre es cerca de la fecha del día de San Valentín. Y bueno, para ese entonces no di el examen porque también recién había hecho mi veranito. Y bueno, pero sí vi algunos temas que no había visto ya en el colegio y por esa parte ya me iba encontrándome con nueva información, ¿no? Que iba adquiriendo en esta academia. Y bueno, una vez que terminó el ciclo de verano, ya tenía que comenzar mi preparación para el examen de agosto. Y pues para ese caso ya decidí irme a otra academia. Esta academia fue la Academia Trilce, que está así mucho más lejos a comparación de Pamer, en comparación a mi casa, ¿no? Porque para llegar a la Academia Trilce al menos tenía que irme a eso de las 5 de la mañana para ya llegar a las 7:30 por ahí. Bueno, igual siempre he sido puntual por ese aspecto y bueno, tenía que madrugar de por sí. Y bueno, en esta academia recuerdo que al inicio, para ir a pedir los informes, fui con mi mamá y nos hicieron una serie de preguntas, como por ejemplo si es que había tenido una preparación anterior, o si es que ya había postulado, o tal vez a la par mientras que estaba en el 5º año de secundaria ya me estaba preparando. Y pues no había realizado nada de eso. Entonces lo que me recomendaron fue realizar un anual. Pero cuando me dijeron esto, creo que al igual de muchos estudiantes, yo decía, pero anual es prácticamente un año, ¿no? Y yo quería ingresar en el menor tiempo posible. Y pues bien valiente yo me decidí y opté por un semestral. Y justo ese mismo día que yo estoy pidiendo los informes, ese mismo día ya estaba iniciando las clases en el mismo ciclo semestral. Y bueno, recuerdo que entré al aula y justo estaba en la clase de aritmética. Y algo que me di cuenta al inicio nada más es que ya estaban resolviendo. En realidad ni siquiera estaba escrita la pizarra, pero ya estaban resolviendo una serie de ejercicios que les había brindado el profesor. Y cuando le pedí mi separata, me recuerdo, vi el tema que estaban resolviendo y bueno, de por sí habían ejercicios que no me salían porque no conocía o no tenía el fundamento teórico de lo que estaban haciendo.
Y por esa parte sí ya me estaba chocando que un poco, ¿no? Cuando sentí eso, lo que hice fue preguntarle al tutor qué me aconsejaría para poder llenar esos espacios vacíos que tenía con respecto a la parte teórica, ¿no? Porque habían algunas partes que no las explicaban, se iban ya de frente a los ejercicios, por lo que ya era un ciclo semestral, ¿no? Se suponía de que ya tenías una preparación previa y más que nada ya estabas, ya tenías se suponía que tenías suficiente conocimiento como para ya estar listo y postular en agosto. Y pues no era mi caso, aún yo recién estaba iniciando mi etapa de preparación. Entonces él me recomendó algunos libros y creo que son los más conocidos, los que siempre te recomiendan, por ejemplo, los Lumbreras. Y eso hice, me compré los Lumbreras, fui con mi papá a Amazonas, muchos creo que ya conocen ese lugar. Ahí venden libros de segunda mano, también venden libros nuevos, pero yo me compré, recuerdo, mitad, algunos que eran usados y otros que eran nuevos, creo, porque ya no encontré los usados, porque en verdad los que estaban usados están en buen estado y se podían utilizar. Y con eso, ¿no? Pude ayudarme en algunos temas, pero no era lo mismo, ¿no? Que un profesor te explique. Y por eso siempre me asombro de las personas que estudian por su propia cuenta en sus casas. Y bueno, ahora ya creo que hay algunas también, hay ventajas, ¿no? Actualmente, porque ya veo que hay muchos canales en YouTube en los que te enseñan ejercicios a resolver ejercicios mismos del examen de admisión, pero al menos cuando yo recuerdo que cuando yo estaba preparándome no había mucho de esos videos, o bueno, si es que habían eran unos antiguos que ya se repetían. Los más conocidos creo que encontré algunos que eran de la Academia Ruiños. Ya bueno, estoy yendo por otro lado. Y pues terminó el ciclo semestral, recuerdo, y ya se acercaba el examen de agosto. Y rendí el examen, pues, ¿no? Pero creo que dentro de mí sabía que en ese momento no iba a ingresar. Pero más que nada di el examen para ver en qué nivel estaba o al menos cuál era el puntaje que en ese momento alcanzaría, ¿no? Y bueno, vi los resultados y como era de esperarse, no ingresé, pero ya más o menos me estaba dando cuenta qué temas eran los que me faltaban. Y pues eran los que no me explicaron, ¿no? Los que no llevé en la academia. Y bueno, terminado ese ciclo, una de mis amigas, recuerdo que también no había ingresado, me comentó que se iba a ir al CEPRE, que este ya era el CEPRE UNI, que es el mismo centro preuniversitario de la universidad. Claro que este ya tiene un costo mucho más elevado a comparación de pagar una academia, pero una de las ventajas que te daba era que te enseñaban todos los temas de acuerdo a lo que iba a ser el examen de admisión. Y bueno, más que nada por la experiencia que ya había pasado, que no habían tocado, al menos en el ciclo en el que yo estaba, o en la sede en la que yo estaba, no habían tocado todos los temas, porque como les digo, ¿no? Había momentos que de frente le ponían los ejercicios y para que resuelvan. Y creo que eso no es algo positivo, ¿no? Porque hay personas valientes, como yo, por ejemplo, que se meten a un semestral sin haber tenido una buena base. Entonces ahí es el momento en el que empiezas a no comprender, a estresarte, a frustrarte de alguna manera, ¿no? Y bueno, me recomendaron lo que era el centro preuniversitario, el CEPRE-UNI, y conversé pues con mis papás, investigué un poco acerca de lo que era el precio también. Y bueno, me decidí y con mi papá llegamos a un acuerdo de que iba a comenzar el siguiente ciclo ahí, ¿no? Y pues comenzó el ciclo preuniversitario. Al inicio recuerdo que también me chocó un poco porque aquí ya era más que nada competencia. De hecho que sí se realizaban todos los temas, pero se realizaban de una manera acelerada. Era como un ciclo semestral, pero no le daban, por ejemplo, tanta importancia a la resolución de los ejercicios, más que nada a la parte teórica. Ya resolver los ejercicios era como tu tarea, por así decirlo. Pero yo creo que si tú ya tienes te explican bien la teoría y ya tienes bien entendido eso, creo que ya puedes resolver cualquier ejercicio. Además, de que en la puerta del mismo CEPRE-UNI
siempre hay vendedores que te venden unos libros que son full ejercicios, que son de la marca Cuscano. Y pues ahí ya tienes, por ejemplo, recibes tu teoría en la mañana y puedes comprarte uno de esos libros. Yo recuerdo que sí me compraba y resolvía, ¿no? Practicaba del mismo tema que estoy llevando ese día, resolvía los ejercicios correspondientes a esa clase. Y en realidad eso me ayudaba, y además de que practicaba, ¿no? Constantemente. Bueno, no fue regular ese ciclo, no me fue tan bien. Y bueno, terminé el ciclo y no ingresé. Recuerdo que no ingresé, no alcancé vacante. Pero no, en realidad no me había ido tan mal. Pero al menos para ingeniería civil no la alcanzaba. Entonces, una vez ya que terminé el ciclo preuniversitario, también se acerca lo que es el examen de admisión y sería como que tu otra alternativa, ¿no? Y bueno, yo di el examen de admisión, pero creo que ya estaba un poco desmotivada porque al ver mis notas de CEPRE y no haber ingresado, es como que te bajoneas un poco. Y al dar el examen de admisión, pues no ingresé, y también ahí me desmotivé más. Recuerdo, creo que también me puse nerviosa y como que estaba perdiendo cierta confianza en mí misma y cierta seguridad. Entonces eso de alguna manera te afecta y hace que no tengas un buen rendimiento en el examen. Bueno, termino ese ciclo, y ese mismo día que estoy viendo los resultados del examen de admisión, del examen ya ordinario, conversé con mis papás porque teníamos que ver qué era lo que seguía, ¿no? Cómo iba a ser mi preparación después de esto. Y bueno, conversé con ellos y recuerdo que les dije y les aseguraba de que el siguiente CEPRE que iba a hacer, sí iba a agarrar la vacante, ¿no? Sí iba a ingresar. Y pues me apoyaron por esa parte, y siempre se los agradezco porque estuvieron siempre hasta el final apoyándome. Y bueno, comenzó el siguiente ciclo. Para este caso sí ya lo que hice fue tratar de ordenarme más, porque recuerdo que en el primer ciclo, claro que estudiaba, me esforzaba, practicaba, pero no estaba totalmente ordenada. No tenía un buen horario de estudio. Y para este ciclo sí armé un horario. Una de las cosas que cambié, por ejemplo, fue que, por ejemplo, a veces cuando no comprendía un tema, me la pasaba estudiando, ¿no? Ese tema, pero a veces me pasaba estudiando el mismo tema 2 días. Y bueno, en este caso trataba de atender totalmente la clase. Si es que tenía alguna duda, pues, preguntar ese mismo instante. Y bueno, ya repasar ese tema el mismo día, y cosa que no se me acumulaba. Y también resolver los ejercicios correspondientes. Porque es práctica más que nada, y también es velocidad. Por ejemplo, en el examen puede ser que tú te sepas todas las respuestas, pero si es que lo haces de manera lenta o te tardas un poco, pues puede que no te alcance el tiempo. Entonces por esa parte también es importante que practiques constantemente. Y bueno, me traté de organizar y iba todo bien hasta que recuerdo que llegó una práctica, o no sé si fue una práctica, no recuerdo muy bien si fue una práctica o un examen parcial, que no me fue bien, pues, y me bajoné. Y cuando no me iba bien en una práctica, ya para las siguientes perdía confianza en mí misma, me sentía ya más desmotivada. Y esto afectaba a las siguientes, como digo, a los siguientes exámenes. Y como les digo, acá era básicamente el CEPRE es como una competencia. Y si es que te descuidas en algún momento, ya las otras personas ya están subiendo sus orden de mérito, y pues es menos probable que alcances una vacante. Entonces, de eso ya me estaba dando cuenta, estaba viendo que, porque te brindan en general en qué orden de mérito estás y cómo está yendo tu rendimiento. Por ejemplo, si estás avanzando o tal vez estás teniendo una caída, ¿no? Y por esa parte sí estaba viendo que estaba bajando mis notas. Y eso me ponía más nerviosa también. Y iba como que más tensionada a las prácticas. Y lo que hice, y recuerdo que hice mal, fue que
Cuando ya sentía eso, no dejé de estudiar. Es decir, cualquier momento o cualquier espacio que tenía, estudiaba. Y creo que me estresé mucho, me presioné demasiado en ese momento. Y bueno, eso se vio reflejado en el examen final, que no di un buen examen final. Y por consecuencia tampoco ingresé por CEPRE, ¿no? Luego se acercaba a lo que era el examen de admisión. Y lo que yo siempre sentía era que ni bien terminaba el ciclo preuniversitario, ya me sentía desmotivada, ya no tenía ni muchas ganas de dar el examen de admisión, que igual lo rendía, pero sabía que no estaba en las mejores condiciones. De por sí creo que mi malestar era no tanto académico, sino que emocionalmente no me sentía bien. Y los nervios, como siempre, están ahí presentes, te traicionan, la confianza en ti misma también. Por ejemplo, una de las cosas que hacía, que sé que está mal, dudaba hasta de mis resultados. Resolvía el mismo ejercicio como 2 o 3 veces para estar totalmente segura de que era esa respuesta y marcar esa clave. Cosa que no debía hacer porque ahí estoy perdiendo tiempo, pues. Y bueno, como era de esperarse, no ingresé a esa admisión. Y ese mismo día que estoy viendo los resultados, fue también creo que uno de los días más tristes que he pasado, porque sí pensaba que ese ciclo iba a ingresar. Además de que ya les había dicho a mis papás de que ese era el ciclo, esa era la fecha en la que ya iba a alcanzar la vacante, pues, pero no se pudo. Y me sentía desmotivada, me sentía triste, no solo por mí, sino que por mis papás, porque ellos estaban haciendo el esfuerzo de poder pagarme un ciclo más, y sentía que lo había arruinado, ¿no? Por así decirlo. Más me frustraba porque me esforzaba. No era que yo, por ejemplo, era una persona floja o que no estudiaba o que era irresponsable con sus cosas, ¿no? En realidad era muy dedicada, y muchos profes creo que también se daban cuenta de eso. Siempre, un consejo era que les doy es de que se sienten adelante, o bueno, al menos eso me funcionaba a mí, porque cualquier duda que tenía levantaba la mano y el profesor se acercaba, ¿no? Y me podía absolver la duda. Pero si es que, por ejemplo, si es que me sentaba atrás, uno podía desconcentrarme, porque usualmente atrás hacen más bulla. Y bueno, también, por ejemplo, si es que en el caso de que levantase la mano, ponte que alguien también esté adelante y también tenga alguna duda, se tarda un poco más en ir el profesor hasta la parte de atrás, ¿no? Es, creo yo, más rápido y más accesible poder estar adelante y que el profesor te pueda responder esas dudas. Además de que, como te digo, es creo que un lugar donde tienes una mayor concentración. Y pues así me sentía frustrada, porque en realidad ese ciclo había dado todo, y al ver que no había ingresado ni por CEPRE ni por el examen ordinario, me sentí muy mal. Y bueno, conversé con mis papás también, porque recuerdo que ni siquiera sabía cómo decirles, ¿no? Que me apoyen una vez más, porque ya les había dicho de que ese ciclo iba a ingresar. Pero tenía que hacerlo, conversé con ellos. Pero para este caso, recuerdo que mi papá me dijo que ya no tenía suficiente dinero para poder pagar el centro universitario. Y lo bueno fue que por el lado de mi mamá, ella tenía algunos ahorros que había hecho mientras que ella trabajaba, y me ayudó con eso. Conversamos con mi papá y llegamos al acuerdo de que ese ciclo que se venía iba a ser el último, y que en ese ya iba a ingresar. Y pues continuamos, ¿no? Pero antes de eso también conversaron conmigo, me dijeron de que trate de al menos de relajarme un poco, porque ellos también ya se habían dado cuenta de que estaba muy estresada, estaba muy presionada. Por ejemplo, recuerdo que a veces ni siquiera salía.
no les digo que, no me refiero a salir a alguna fiesta o algo, sino que, por ejemplo, hasta ir a visitar a mis tíos o ir a visitar a algún familiar, no quería salir con nadie. Prácticamente yo estaba todo el día en mi casa estudiando o repasando o resolviendo algunos ejercicios. Y creo que no dejaba tiempo a que mi cerebro pueda darse un tiempo de tranquilidad. Y eso pues estaba afectándome emocionalmente a mí y estaba aumentando lo que era el estrés. Recuerdo que hasta también me salieron algunos granitos. Y bueno, durante ese periodo de transición que era después de haber terminado el segundo ciclo y ya comenzar el tercero, hay, creo que si no me equivoco, 1 o 2 semanas que quedan, ¿no? Lo que hice fue tratar de calmarme, tratar de tranquilizarme y poder descansar un poco, porque prácticamente desde que comencé hasta ese momento no había tenido ningún descanso ni nada. Entonces traté de eso y de tratar de descansar mi mente y buscaba la forma de aumentar mi confianza. Y creo que también eso es uno de los motivos por los que estoy haciendo este video, porque recuerdo que en ese momento necesitaba algo y buscaba videos que de alguna forma podrían motivarme en ese momento. No encontraba muchos porque creo que para ese entonces no era muy común que se encuentren personas que cuenten sus relatos de sus historias, y creo que me hubiese sido de mucha utilidad al menos encontrar un video. Pero encontraba sí otros videos de los que sí son muy comunes, por ejemplo, que te motivan, ¿no? Y me ayudaron también, la verdad que sí me ayudaron. Y pues ya comencé de la mejor manera el último ciclo, que sería ya el ciclo en el que ya iba a ingresar. Y bueno, comenzó el ciclo y como ya tenía un horario establecido, también tenía ya mis apuntes de los ciclos anteriores, los 2 ciclos que había hecho. Creo que por esa parte ya sentía un poco más de tranquilidad y establecí un horario también. Antes me quedaba hasta altas horas de la noche despierta, estudiando, practicando. Y bueno, en este caso lo que hice fue, por ejemplo, un día antes de la práctica no quedarme hasta muy tarde, máximo hasta las 9 o 9:30. Creo que para muchos será muy temprano, pero creo que era lo necesario para poder descansar bien y rendir un buen examen al día siguiente. Esto porque debido a que ya también tenía el horario establecido, pues tenía confianza de que ya había repasado todas las semanas, ya había practicado, ya había resuelto los ejercicios correspondientes a cada clase, y pues creo que un día antes no sería muy provechoso recién comenzar a estudiar o hacer o ponerte a resolver todo, ¿no? O todos los posibles temas que te vayan a venir. Creo que eso ya se hace con tiempo para que no te estreses y no te satures en ese momento. Y me funcionó, la verdad que sí me funcionó bastante. Comencé a ver los resultados porque la primera práctica me fue muy bien, y con que te vaya, creo que la primera práctica bien, ya estás como que un poco, te sientes feliz, ¿no? Ves que está funcionando. Y la segunda práctica también me fue bien, la tercera, y así sucesivamente. Llegó el parcial, también me fue bien, el segundo parcial, y bueno, días antes del final ya me sentía un poco más segura de mí misma. También había aumentado mi confianza. Y bueno, algo dentro de mí me decía de que ya este ciclo se iba a ingresar. Y pues fue así, ¿no? Como un día domingo doy mi examen final, y recuerdo que en el examen final me puse un tanto nerviosa a pesar de que estaba un tanto segura de mí misma. Sí, recuerdo que sentí los nervios. Y ese examen no me fue muy bien, ni muy mal ni muy bien, me fue regular. Pero lo bueno fue que como ya tenía todo lo que había hecho anteriormente, es decir, las prácticas me habían ido bien, el examen parcial también, bueno, no afectó mucho en mi puntaje. Entonces, a la hora de promediar todo, pues si es que había tenido no un examen tan bueno, no afectó mucho mi promedio. Y pues como un día domingo doy mi examen, supuestamente ese mismo día tenían que ya entregarme los resultados,
pero se tardaron, creo que había ocurrido un problema y pues publicaron los resultados al día siguiente recién. Y recuerdo que ese día no dormí nada esperando los resultados. Al día siguiente en la mañana también, todo el día estaba con la computadora prendida, actualizando la página, y eran las 9 de la mañana, las 10, las 11, las 12, nada, ni siquiera tenía hambre creo. Y ya eran la 1 de la tarde, las 2, las 3, y así hasta que llegó las 6, si no me equivoco, entre el punto de las 5 y a las 6 que cargó la página. Entonces, ni bien cargó, me puse más nerviosa. Recuerdo que hasta me temblaba la mano para poner mi nombre, pero lo hice. No le avisé nada cuando cargó la página a mi mamá. Quería verlo yo misma primero, y coloqué mi nombre y pues había visto de que sí había ingresado, y no sabría cómo explicar la felicidad que sentí en ese momento, porque fue uno de los mejores momentos que en realidad tuve. Y lo primero que hice fue pues algo natural, ¿no? Lloré hasta no poder, le conté a mi mamá, luego le llamé a mi papá también, porque mi papá en ese momento estaba en su trabajo, le llamé. Luego cuando ya vino mi papá me felicitó, nos abrazamos, lloramos, porque en realidad no era un logro solo mío, sino que también era un logro por parte de mis papás, porque ellos también estuvieron ahí y vivieron conmigo todo este proceso. Después de abrazarnos, de llorar tanto, fui a visitar a mis abuelitos, también les conté la noticia, a mis tíos, también a mis tías que siempre estuvieron ahí también pendientes, y siempre se los agradezco. Y pues así fue más que nada todo este proceso. Me he saltado, creo, muchas partes, pero en general me enseñó mucho todo esto que viví. Y bueno, creo que todos los que postulan o tienen una preparación para alguna universidad estatal, o también tal vez hasta una universidad privada, sienten todo el esfuerzo, ¿no?, que se realiza. Y de verdad que hay momentos en los que uno se siente frustrado o siente que ya de verdad no da para más, pero se sigue, ¿no? Pero sigue adelante, y eso es lo que más se valora. Y una vez de que ya puedes lograr tu meta, es de verdad una felicidad que no sabría cómo explicarlo. Y bueno, finalizando ya esa historia y todo lo que les he contado, espero que no les haya aburrido. Les aconsejaría que tengan un horario de estudio, un horario en el que puedan establecer las horas que les van a dedicar a cada curso, las horas en las que van a descansar. Con esto me refiero a las horas en las que tienes que irte a dormir, y también las horas en las que te tienes que alimentar, porque es malo también que descuides tu alimentación. Y finalmente, lo más importante, que es la confianza en uno mismo. Creo yo que si es que uno no confía o no está seguro de sí mismo, es muy difícil que pueda lograr sus metas. Esto hasta ahora yo sigo en un proceso de aprendizaje, porque creo que es constante. A veces siempre tenemos bajones o a veces nos sentimos estresados, pero es normal. La cuestión es poder afrontar eso, poder superarlo y poder tener mejores resultados. Y bueno, creo que eso sería todo. Y bueno, esto tampoco no es el final, porque una vez que ingresas ya se viene también otra nueva etapa, que es la etapa universitaria, y que esta sí también ya es muy diferente. Es también, a veces cuesta un poco adaptarse, pero también les diría que es una de las mejores etapas que van a vivir, o al menos que se vivía de manera presencial, porque también conoces a personas de todos los lugares que al igual que tú se han esforzado por cumplir esa meta, ¿no? Y que, bueno, que como les digo, no termina ahí, te esperan todavía 5 años, o bueno, en el caso de que sea medicina creo que es un poco más, en los que vas a estudiar y también vas a seguir sacrificándote, esforzándote por
por no tanto sacar buenas notas, sino que aprender más que nada. Y pues porque eso te va a servir para el resto de tu vida. Es más que nada te estás formando, ¿no? Para ser un buen profesional. Y bueno, espero que les haya gustado el video, que de alguna forma les haya motivado y que pues decirle que confíen en ustedes mismos. Y bueno, creo que eso sería todo. Muchas gracias. Creo que como estoy en vacaciones, posteriormente voy a subir algunos videos también. Bueno, creo que eso sería todo. Muchas gracias.